Ejercicio número 13 de la guía 8 de torque indica que hay un mástil de bandera, ¿cierto? Que sería el tramo este que estamos indicando, que está fijo a una muralla, ¿cierto? En el punto P está fijo, y al mismo tiempo tiene una cuerda que también lo afirma a esa muralla. Y en la punta de ese mástil se cuelga un peso, ¿cierto? De 2000 newton. Todas estas medidas están en newton, las pusimos solamente para poder agilizar el ejercicio. Desde la punta se cuelgan 2000 newton y además indica que el peso del propio mástil es de 400 newton. También el ejercicio indica algunas distancias. Por ejemplo, la distancia donde está amarrado ¿cierto? La cuerda al punto de origen es de 3/4 L y además indican que la distancia completa del tramo que tiene el mástil es de, acá indican que también tiene un tramo que vendría siendo L/4. Y indican que el ángulo que hay de elevación es de 50 grados. Entonces las consultas son determinar la tensión, ¿cierto?, que va a tener esta cuerda, que está acá, y además la fuerza resultante en el punto P, es decir, que va a tener una fuerza resultante en el mismo eje de la estructura, que sería resultante en X, y una fuerza resultante en Y, y una fuerza en Y, perdón, y nos están pidiendo la resultante de estas dos fuerzas en el punto P. Y para eso nos dan toda esta cantidad de información. Para empezar a desarrollar este ejercicio, lo primero que hay que determinar es el largo que tiene completo el tramo. Yo tengo 3/4 y aquí tengo 1/4. Por lo tanto, haciendo solamente una suma bastante rápida, nosotros podemos decir que el largo total que tiene el mástil vendría siendo 3/4, ¿cierto? 3/4 de L más 1/4. Esto nos da como resultado L. O sea, el largo total que tiene el mástil es L. L metros, lo más probable es que sea eso. El otro dato es importante, me están indicando que el peso ya está en fuerza. Peso es masa por la aceleración de la gravedad y eso es una fuerza y ya me lo están dando. Me están diciendo que el peso de toda esta estructura es de 400 newton y el peso, a no ser que sea, te lo indiquen, el peso se coloca en el punto medio de esta estructura. Esta estructura que está acá, si tiene un largo de L, se va a colocar desde este extremo a 0,5 L, por lo tanto de aquí para acá también hay 0,5. Ese dato es importante. Una vez que tenemos ubicado las distancias, el ángulo de elevación que me dan es de 50 grados. Por lo tanto yo voy a tener que empezar a ubicar este ángulo y ubicarlo en los datos que me están solicitando. Este ángulo que está acá se repite ahí y también se repite acá. Una vez ubicados estos dos ángulos acá abajo, veamos qué pasa arriba. Este ángulo que está aquí se repite acá en esta zona, por lo tanto aquí yo tengo un ángulo recto. Si tengo 50, para llegar a 90 me faltarían 40. Y con eso ya podríamos determinar la ubicación de los ángulos. Una vez que tenemos ubicados los ángulos, ¿cierto?, su distancia y todo, empezamos a determinar las fuerzas que nos están solicitando, que en este caso sería la tensión y la fuerza resultante que va a tener el perno donde está firmado este mástil de puesta de una bandera. Y para eso nosotros sabemos que la fuerza que ejerce torque solamente es la fuerza que tiene ángulo recto con el eje. Por lo tanto, la fuerza que le estaría aplicando la tensión no estaría ejerciendo torque porque no está generando un ángulo recto. Por lo tanto, tengo que determinar sus componentes. Y la componente que está ejerciendo torque es solamente la tensión en I, porque aquí dice que hay un ángulo recto,
Los pesos que están acá, a este le vamos a llamar peso 1 para poder, peso 1, ya a este le vamos a llamar el peso 2. Por lo tanto, solo lo que me ejerce torque en el peso 2 sería el peso 2, ¿cierto? En I, y este es el peso 1, perdón, y este le llamamos peso 2. Y el peso este que está acá sería el peso 2 en I. Este le vamos a llamar peso 1, solamente para diferenciarlo. Y este sería a su vez el peso 2, peso 1, perdón, en X, y peso 2 en X. Estas son la fuerza que va en este sentido, se distribuye de esta forma. Y con eso ya tenemos determinado las fuerzas y le hemos dado nombre para poder empezar a desarrollar las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es la suma de torque. Por lo tanto, el eje de rotación va a estar acá, en este punto. Todas las distancias tienen que ser determinadas a este punto, no parciales, a este punto. Empezamos primero con el sentido del torque. Nosotros sabemos que aquí se va a producir un torque que va a ir hacia arriba, por lo tanto, el sentido de esto va a ir antihorario. Por lo tanto, este torque es positivo. Aquí, el P2i va a generar un torque en el sentido horario, por lo tanto, este torque va a ser negativo. Le vamos a poner un negativo aquí. El P1 en I también va a generar un torque que va hacia abajo, también va a generar un torque negativo. Y con eso ya podemos empezar a hacer la sumatoria de nuestro torque. Entonces tenemos que, si sumamos todos los torques del sistema, para que esté en equilibrio, sería el primer torque, colocamos los valores positivos. La fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza vale TI, ¿cierto? TI, la que tenemos acá. Vamos a colocar primero algebraicamente. TI. S y la distancia que hay es de este punto a donde gira esto, son 3/4 por L. 3/4 por L le vamos a llamar 0,75, porque si dividimos 3 dividido en 4 da 0,75. Así trabajamos 3/4 de L, ¿cierto? Ese es el primer torque. Y ahora los otros torques son negativos. Menos. Empezamos desde el más lejos hacia el más cerca. El torque que está ejerciendo acá sería este cateto que está acá, que es el peso en 2, ¿cierto? Por la distancia que hay desde este punto a donde está girando esto, que es L, la distancia completa. Ese es el otro torque. Menos este punto que está acá, que es el peso de la viga, por eso la pusimos acá a la mitad. Por eso lo pusimos a la mitad, porque está a la mitad, y me indicaban que valía 400. Entonces yo tengo acá un torque que va a ir hacia abajo, en este cateto, que vale el peso 1 en I. ¿Y qué distancia hay desde este punto que está aquí a donde se está generando el giro? 0,5 L, que es la mitad de L. Sería 0,5 L. Y eso, si yo sumo todos estos valores, supongamos que yo ya tuviese valores, por ejemplo aquí hubiese 10, 8, 2 o 9, al sumarlo me tiene que dar resultado 0 porque eso significaría que la estructura no estaría rotando hacia ningún lado. Ahora yo voy reemplazando con los valores que tengo, entonces sé que la tensión en I yo la puedo determinar con trigonometría y puedo decir que la tensión en I va a ser igual a T, ¿cierto? Por el coseno de 40. Eso vale la fuerza. De ahí vale toda esta expresión. Y eso está multiplicado por la distancia, que es 0,75 L. Menos P2I. P2I valdría 2000. Coseno de 50. ¿Cierto? Ahí.
Y la distancia que hay completa, está aquí, es L. Menos P1 en I valdría 400. Coseno de 50 y qué distancia hay de este punto a donde gira, 0,5L, que es lo mismo que tenemos acá. Igual a 0. Esta ecuación, ¿cierto?, de primer grado, porque no está elevado ninguna cosa acá, lo que nosotros tenemos que determinar es la letra T, que es la tensión que andamos buscando, y para eso intentamos despejar la letra T. Y empezamos con nuestro ejercicio. Esto ya tiene que ver solamente con el conocimiento del álgebra. Entonces empezamos. Colocamos T coseno de 40. T coseno de 40 por 0,75 L. Igual. Como este tiene signo negativo, pasaría al otro lado de la igualdad con positivo. Toda esta expresión tiene un signo negativo, pasa completa con signo positivo. Por lo tanto, esto nos va a quedar 2000 coseno de 50 grados por L menos, o sea, más, perdón, más, dijimos que pasaba todo positivo, 400 coseno de 50 grados multiplicado por 0,5 L. De esta expresión que hay acá, nosotros podemos ver que el factor, o lo que se repite, o la cosa que se repite, es L. Yo multiplico L por una cosa, L por esta otra expresión. Por lo tanto, esta expresión que está acá, que se llama factor, yo lo puedo colocar acá adelante, ¿cierto? Lo mismo que está acá, y me va a quedar 2000 coseno de 50 más 400, ¿cierto?, por 0,5 por coseno de 50. Si yo multiplico la letra L, me va a quedar L por esta expresión que está acá, y el resultado va a ser la misma que está acá arriba, más L por todo esto que está acá abajo, me va a dar la misma expresión que está acá arriba, porque aquí esto está todo multiplicado. L multiplica el 0,5, el 0,5 multiplica el coseno de 50, y el coseno de 50 multiplica el 400. Y acá abajo tengo 400 por 0,5 por coseno de 50. Da lo mismo si este 0,5 lo pongo adelante acá, porque da lo mismo 2 por 1 que 1 por 2. Y a este lado de la igualdad, ¿cierto?, tenemos nuestra expresión. Y nuestra expresión nosotros ya la podemos empezar a desarmar. La letra T está multiplicando todo esto. Lo mismo está pasando a este otro lado, a todo. Por lo tanto, yo coloco la letra T aquí. Y como todo esto que está acá está multiplicando la letra T, yo lo puedo pasar con todo dividiendo. ¿Qué paso dividiendo? El coseno de 40. Coseno 40. Eso estaba ahí. Por... ¿Qué más estaba multiplicando a la letra T? 0,75. ¿Y qué más estaba multiplicando a la letra T? La letra L. Ahora, esto es igual a T. Por lo tanto, la letra L acá, nosotros la podemos eliminar. Y nos va, esto se lo metemos directo a la calculadora, porque si esto lo vamos haciendo por paso, vamos a colocar coseno de 40, nos va a dar un resultado. Coseno de 40 me daría 0,767, un montón de decimales más, pero si nosotros la colocamos directo en la calculadora, nos va a dar un valor poco más aproximado si lo voy haciendo parcializado. Por lo tanto, al colocarle esos valores a la calculadora, nos va a dar una tensión de 2400
61.35 newton. Y cortamos en punto 35 porque aquí me dan un montón de decimales más. Insisto, si este ejercicio yo lo voy haciendo en forma parcial, coseno 40, coloco los dos primeros decimales, coseno de 50 y hago lo mismo, lo más probable es que cuando llegue hasta acá la diferencia sea un poco, pero para el ejercicio nosotros estamos haciendo el razonamiento algebraico. Por eso conviene meter todos estos valores directos a la calculadora y nos va a dar la forma de resolverlo. Entonces obtenemos que la tensión, ¿cierto? Esta es una fuerza, ¿cierto? Acá en el cordel o en la piola de acero es de 2461.35 newton. Una vez que ya hemos determinado la tensión, usando el torque, porque para eso usamos esta ecuación, sumatoria torque, ahora tenemos que buscar las componentes, ¿cierto?, que tiene la fuerza resultante en el punto P. Va a tener un componente resultante en X, aquí donde estoy moviendo, y un resultante en Y, ¿cierto? Y la fuerza resultante que me están pidiendo va a ser la diagonal, que es Pitágoras. Eso es lo que nos están solicitando. Entonces ahora vamos a usar las ecuaciones de sumatoria en los ejes X e Y. Acá está la continuación del ejercicio. Entonces ahora vamos a empezar a determinar las fuerzas que están en el sistema para poder determinar las componentes resultante en X, ¿cierto? Y la resultante en Y. Y para eso ya tenemos los valores. Nosotros sabemos que la tensión en Y, ¿cierto?, de I vale T por coseno de 40 al reemplazar que ya nosotros habíamos determinado el valor de la tensión, que era 2461.35 newton. Reemplazamos esos valores por el coseno de 40 y nos están dando estos valores. Por lo tanto, la tensión en I vale 1885.50 newton y la tensión en X vale 1582.12. Nosotros habíamos colocado un peso 1 y un peso 2 para diferenciarlo. El peso 1 tiene una componente en I, ¿cierto? Este es peso 1, perdón. Peso 1 tiene una componente en I y una componente en X. El peso 1, ¿cierto? El peso 1 que le habíamos puesto va a ser 400, ¿cierto? Por el coseno de 50 me da este valor. En X va a ser 400 por el seno de 50 me va a dar el valor de X. Una vez que hago todo este razonamiento, tengo los valores ya con números y digo, a ver, para encontrar la resultante en el eje X, la resultante en el eje X menos la tensión en el eje X porque va hacia el lado izquierdo, menos el peso 1 en X que también va hacia el lado izquierdo, que va hacia el punto P, que en este caso vendría siendo el 0, menos el peso 2 en X, y todo eso me va a dar 0 porque está en equilibrio, va a 0. Hago simplemente un traspaso de valores solamente acá, ¿cierto? Todo lo que está negativo pasa por otro lado positivo, reemplazo los valores y me dice que la resultante en X vale 3420.61 newton. Hago lo mismo ahora en el eje Y. Todas las fuerzas que van hacia arriba, la tensión en Y va hacia arriba, menos la resultante de Y va hacia abajo, peso de 1 hacia abajo y peso 2 en Y hacia abajo. Reemplazo los valores y me queda que la resultante en Y vale 342.82 newton. Ahora esto no es más que el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La resultante, coloco las dos fuerzas, la agrego al cuadrado y la hipotenusa, que corresponde a la resultante, que es la suma vectorial, me sale que vale 3437.74 newton. Ese sería el ejercicio, ¿cierto?, que tenemos acá en la guía número 8, el ejercicio número 13.